Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la resolución de los problemas que estaban al final del PowerPoint de la teoría de función cuadrática, potencias y raíces. Recordando que cuando estamos en una situación problemática es importante leer la consigna las veces que necesitemos hasta tratar de comprender la situación al menos de manera cualitativa. Una vez que entendemos de manera cualitativa, es conveniente o sugerimos registrar de manera clara todos los datos y todas las incógnitas. Y dentro de las posibilidades, hacer una ayuda a memoria o hacer un registro mental o unos datos auxiliares de todos los conceptos teóricos prácticos que nos pueden ayudar a abordar la resolución a partir de los datos para llegar a obtener los valores de las incógnitas y dar respuesta a la situación problemática. Entonces, en este caso nos dice, al buscar el registro de la temperatura T en grados Celsius correspondiente al 30 de junio de 2004, un meteorólogo observa que se le han borrado algunos datos. Alcanza a leer una anotación hecha al pie donde dice que ese día la temperatura tuvo un comportamiento cuadrático. También lee que a las 6 y a las 22 horas se registró una temperatura de 0 grados Celsius y que la máxima de ese día fue de 10 grados Celsius. Con estos datos decide reconstruir la función que le permite calcular T para otras horas de ese día. ¿Lo ayudamos? Entonces, si tendríamos que registrar como de todo lo que está en esta situación, primero recordar que según la situación planteada hay dos magnitudes. Una es la temperatura, que fue medida en grados Celsius, y el tiempo, que fue medido en horas, que según como está presentada la situación, se refiere a las horas transcurridas desde el inicio del día. Primera situación. Hay dos magnitudes que se vinculan. Y se vinculan a través de una relación funcional donde el tiempo es la variable independiente y la temperatura la variable dependiente. ¿Por qué hay una relación funcional donde el tiempo es la variable independiente? Porque para cada valor de tiempo seguro va a haber una única temperatura del día. Entonces, primero, reflexionar sobre esa situación. Estamos frente a una función en esta situación. Los datos que a las 6 y a las 22 horas se registró 0 grados Celsius y la máxima temperatura del día 10 grados Celsius. Y algo que es clave, que es que la función que describe la temperatura respecto al tiempo tiene un comportamiento cuadrático. Entonces, ¿qué sería el conocimiento teórico que está subyaciendo? Si tiene un comportamiento cuadrático, la temperatura respecto al tiempo, quiere decir que la ley que rige es, algebraicamente, es un polinomio de grado 2. Y todo lo que tenemos que tener asociado ya al decir la ley dada a través de una expresión algebraica, y el polinomio de grado 2 habíamos visto en la teoría que lo podíamos dar de forma desarrollada, de forma factorizada o la forma canónica. Todo eso, al menos mentalmente, lo vamos registrando a un costado de la hoja. Seguimos leyendo. Hallar t en función del tiempo en horas. Graficarla. Ítem B. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura máxima? Y la temperatura igual a 8 grados Celsius. Ítem C. Ese día, ¿cuál fue la temperatura mínima? Ítem D. Para ese día, ¿podemos encontrar una función que permita hallar la hora a la que se produjo cada temperatura? Si así fuera, hallar y graficar dicha función. Ítem E. Para ese día, ¿podemos hallar una función que permita determinar a qué hora antes de las 14 horas se produjo cada temperatura? Si así fuera, hallar y graficar dicha función.
Como vemos, para todos los ítems sería conveniente o es muy recomendable primero encontrar la función que modelice el comportamiento de la temperatura durante el día de estudio. Entonces, todo lo que dijimos cuando leímos el enunciado del problema, que lo hacíamos como un repaso mental, tenemos que tratar de ir para que esa información pueda ser utilizable por otra persona, por cualquier otra persona que tome las anotaciones. Tiene que haber una información que no dé lugar a interpretaciones ambiguas. Por eso lo que hacemos es reconocer las variables que en este caso ya tienen nombre, pero si no lo tuviera tendríamos que darle el nombre. En este caso, las variables que intervienen y les ponemos nombre. Temperatura durante el día 30 de junio de 2004 lo vamos a llamar con la letra T mayúscula, para indicar en qué unidades está medida o informada la temperatura. Hacemos estos corchetes y ponemos cómo se lee este símbolo. La temperatura del día 30 de junio de 2004 se va a informar en grados Celsius, las unidades. Hora del día indicado con la letra T minúscula, que va a ser informado en horas. Entonces ahí las unidades del tiempo. Entonces vamos a tomar el día desde las 0 que comienza y hasta las 24 que, ¿por qué no incluimos el 24 acá? Porque ya sería las 0 del día siguiente. Entonces, analizamos que la temperatura depende de la hora y que esa dependencia es a través de una función. Según la situación que está presentada acá, vamos a tomar el dominio de 0 a 24 porque así nos dice que se registra durante un día, el 30 de junio. Entonces, lo clave que es de esta situación, como ha figurado en el enunciado y que ya lo dijimos, es que la temperatura tuvo un comportamiento cuadrático. Todo lo que reflexionamos en palabras, ¿cómo lo llevamos a una fórmula? Bueno, acá están las 3 formas que podemos dar la expresión de un polinomio. En este caso, un polinomio de grado 2. Polinomio de grado 2, ¿cómo lo escribimos? C en función de x, ax cuadrado más bx más c. A, b y c son números reales, que son los coeficientes del polinomio. Y para decir que estamos frente a un polinomio de grado 2, tenemos que aclarar que el coeficiente que acompaña a la variable independiente al cuadrado no es 0. Esa sería la forma polinómica desarrollada. La forma canónica que habíamos trabajado a través de completar el trinomio, ¿sí? Lo completamos para poder escribirlo como un binomio al cuadrado por el coeficiente principal más o menos un número. El coeficiente principal es el mismo, el a se mantiene. ¿Quiénes son estos números que le sumamos a la variable independiente y a las imágenes? Son la abscisa y la ordenada de un punto clave del gráfico, que es el que habíamos dicho. Si tomábamos de dominio todos los reales, el gráfico de una función cuadrática era una curva que llamábamos parábola. En este caso, el dominio está restringido al intervalo 0, 24, entonces va a ser un arco de parábola, ¿sí? Y en este caso, la abscisa y la ordenada de un punto clave, que es el vértice de la parábola, que es desde a partir del cual nacen las ramas de la parábola, ¿sí? Son las que intervienen, esa abscisa y ordenada del vértice de la parábola son los números que aparecen en la forma canónica del polinomio de grado 2. Y si no, tenemos la forma factorizada. La forma factorizada es a través de como usamos como herramienta la resolvente de segundo grado, hallamos las raíces. Si esas raíces x1 y x2 son raíces reales, podemos factorizar el polinomio y nos queda c de x, a, que es el coeficiente principal, x menos la raíz por x menos la otra raíz. ¿Sí? Raíces, acuérdense que raíces y ceros son sinónimos, raíces o ceros del polinomio. ¿Sí?
que serían los valores del dominio donde la imagen es 0. Entonces, recuerden eso, si la función es cuadrática lo vamos a determinar por la ley polinomio de grado 2. La gráfica, si el dominio son todos los reales, es una parábola, o bien será un tramo de parábola, o puntos sobre una parábola, ¿sí? Toda esta información se desprende del hecho de tener en claro a qué llamamos función cuadrática. ¿Cómo lo aplicaríamos a este caso en particular? Todo depende sobre o con cuál de estas tres formas sienten que tienen más destreza. Pueden usar cualquiera de las tres, la polinómica, la canónica o la factorizada. Depende de a grandes rasgos, de dos situaciones. ¿Qué dominio tengan para manejar una o la otra? Y los datos que cuentan. Vamos a ver primero los datos que contamos, que eso es igual independientemente de la destreza que tengan ustedes. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Repasamos y ponemos los datos de manera que sean más visibles. Recuperamos el enunciado y nos dice, función cuadrática, a las 6 y a las 22 horas se registró una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de 6 es 0 y que la imagen de 22 es 0. Es decir, que 6 y 22 son las raíces de la función cuadrática. Entonces, como ya nos dan de dato las dos raíces, una forma más directa es usar la forma factorizada, porque en la forma factorizada es donde aparecen las raíces de la función cuadrática. Entonces, de las tres formas anteriores nos quedamos con la forma factorizada. Lo escribimos para este caso. Temperatura en función del tiempo va a ser igual. Su ley va a ser su ley a través de una ecuación. El coeficiente principal a paréntesis t. ¿Por qué t y no x? Porque en este caso la variable se llama t. La variable independiente t minúscula. T menos una de las raíces, cierro paréntesis, t menos otra de las raíces. En nuestro caso las raíces son 6 y 22. Entonces reemplazamos T1, lo reemplazamos por 6, T2 por 22. Ahora, ¿cuántas funciones cuadráticas se pueden construir con raíces 6 y 22? Infinitas. Entonces falta, ¿por qué infinitas? Porque hay infinitos posibles valores para el coeficiente A. Entonces tenemos que hacer uso de algún otro dato para ver cómo, a partir de algún dato que esté a lo mejor, si no está explícito o evidente, puede en el enunciado a lo mejor esté un poco oculto o implícito. Entonces vamos a ver qué dato está dando vueltas para que nos ayude para determinar el coeficiente A. La pregunta es, y de repaso, ¿A puede ser positivo o negativo? Cero no, porque si fuera cero no estaríamos frente a una función cuadrática. Entonces, ¿positivo o negativo? ¿Sí? ¿Qué vínculo hay entre la gráfica y el coeficiente que acompaña a la potencia cuadrada? Si el coeficiente principal es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba. Y si el coeficiente principal es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Entonces, tenemos dos puntos de paso. Los puntos de paso son 6, 0 y 22, 0. ¿Sí? Marcamos dos puntos de paso. Todo el problema, toda esta resolución, está hecha bajo una suposición. Pero vamos a reflexionar al respecto y queda abierta para que ustedes reflexionen y hacer una devolución si consideran pertinente. Nos dicen, hasta ahora tenemos dos puntos de paso, 6, 0, 22, 0. Marcamos el sistema cartesiano y dice, lo lógico sería que la temperatura fuera aumentando durante el día, desde la
desde las 0 horas fuera aumentando hasta llegar a un máximo en algún momento del día y después comenzara a disminuir nuevamente, a descender. Si fuera así como sospechamos que es, ¿cómo tendría que ser las ramas de la parábola? Entonces, primero aumenta hasta llegar a un máximo y disminuye. Las ramas de las parábolas van hacia abajo. En ese caso, el coeficiente principal sería negativo. Pero, y acá abro un paréntesis, que no está presentado acá, está abierto para que lo reflexionen. Podría ocurrir que por alguna situación de la naturaleza arrancara el día a las 0 horas con una temperatura alta y por algún efecto climático empiece a descender terriblemente, ¿sí? Se llegue a un mínimo y después vuelva a ascender la temperatura. En ese caso quedaría un arco de parábola con las ramas hacia arriba y el coeficiente principal sería positivo. Va a cambiar todo el enfoque y las respuestas del problema. En esta resolución está presentada la primera situación. Si alguien quiere, puede intentar, sería conveniente que vean cómo se adaptarían, cómo serían las respuestas si consideramos la otra condición, que también es posible porque el clima no siempre, ya sabemos que a pesar de que siempre se trata de predecir qué va a ocurrir con el clima, nunca podemos tener la certeza de que va a ser tal cual se predice. Entonces, nos dice, según lo que está presentado en esta resolución, permite conjeturar que la gráfica de la temperatura en función de las horas del día sea una parábola con las ramas hacia abajo, pero no pierdan de vista los otros. El coeficiente será negativo. ¿Cómo vamos a hallar su valor? Ustedes vuelvan a leer el enunciado y van a ver que hay otro dato dando vueltas. ¿Qué dice? La temperatura máxima de ese día fue de 10 grados Celsius. Entonces, si nos quedamos con la situación de coeficiente principal negativo, es decir, que las ramas van hacia abajo, estaríamos diciendo que la temperatura máxima se va a alcanzar, que va a ser de 10 grados Celsius, va a ser la ordenada del vértice. Es decir, ¿por qué? Esas eran las interpretaciones, todo el análisis que habíamos dicho de la función cuadrática. Porque si la función cuadrática, el coeficiente principal de su ley es positivo, las ramas van hacia arriba, el vértice es el punto más bajo de la parábola. La ordenada del vértice es el mínimo valor que toma la función. En este caso, que está presentado acá, si tomamos el coeficiente principal negativo, las ramas van hacia abajo. El vértice es el punto más alto de la parábola. La ordenada de ese vértice es el máximo valor de las imágenes. Entonces por eso nos quedamos acá. El punto clave es el vértice. Y acá hay que recuperar, además de lo que dijimos recién, otro dato que está implícito. Una cosa, el vértice tiene abscisa y ordenada. Con la reflexión que hicimos recién y el dato que nos dicen que la temperatura máxima fue de 10 grados Celsius, estamos teniendo la ordenada del vértice. La ordenada del vértice es 10. El tema es, ¿cuál es la abscisa del vértice? Porque el vértice, por ser un punto de la curva, tiene dos coordenadas. Abscisa, un valor del tiempo. Ordenada, un valor de temperatura, que es el dato que está explícito y claro. 10. ¿Cómo hacemos para hallar la abscisa de ese vértice? Ese es el dato implícito y en realidad hay que recuperar lo que trabajamos la clase pasada, que es la propiedad de simetría de la parábola. La parábola es una curva que presenta como eje de simetría un eje
En el caso que estemos trabajando parábolas con las ramas hacia abajo o hacia arriba, un eje vertical, un eje paralelo al eje de las ordenadas y el eje que pasa por el vértice. Entonces, de esa propiedad geométrica de simetría, sale que la abscisa del vértice, es el punto medio de las dos raíces. Si es que hubieran dos raíces, como en este caso tenemos dos raíces reales, podemos con una cuenta simple hallar el punto medio. ¿Cómo hallamos el punto medio entre otros dos puntos? Hacemos la semisuma, es decir, si queremos hallar el punto medio entre 6 y 22, sumamos 6 más 22, 28, esa sería la suma, y la semisuma es dividido 2, que es el promedio. Entonces nos da 14, quiere decir que 14 es la abscisa del vértice, y la ordenada del vértice, 10. Entonces el vértice es el punto 10, 14, el punto más alto de la parábola. La temperatura más alta es 10 y se alcanzó a las 14 horas, que era una de las consignas. Si bien ya tenemos la respuesta acá, vamos a tratar de avanzar un poco porque esto en realidad lo hicimos ¿para qué? Para poder determinar el coeficiente principal de la ley de la función cuadrática. Repasando la función cuadrática, ya habíamos decidido optar por la forma factorizada y nos faltaba el coeficiente principal. Para el coeficiente principal dijimos necesitamos otro punto de paso en la parábola. Ahora que lo tenemos, el punto 10, 14. ¿Cómo se interpreta? Recuperamos de la primer teoría. Un punto del plano pertenece a la gráfica de una función si y solo si la abscisa del punto pertenece al dominio de la función y la ordenada del punto es la imagen de la abscisa. Por eso acá está, dice la imagen de 14, que lo calculamos, a por 14 menos 6 por 14 menos 22. ¿De dónde sale esto? De reemplazar en la ecuación anterior que habíamos dejado planteada factorizada, la que está acá, habíamos dicho f en t es a por t menos 6 por t menos 22. Esta expresión sirve para cualquier t entre 0 y 24. Puntualmente, para el t del vértice, que es 14, valorizamos 14, 14. ¿Cuánto nos da la imagen? Si valorizamos en 14, nos da 10. Entonces, valorizamos en 14 menos 6, 8. 14 menos 22, menos 8. Todo el resultado de la imagen nos tiene que dar 10, porque es la ordenada del vértice. Y de ahí despejamos y surge que el coeficiente principal es menos 5/32. Y una vez que obtenemos el coeficiente principal, podemos ya construir la expresión completa de la ley algebraica de la función cuadrática. La temperatura en función del tiempo es igual menos 5/32 por t menos 6 por t menos 22, con dominio de 0 incluido 24 sin incluir. Una vez que tenemos la ley que describe la relación funcional entre tiempo y temperatura, podemos empezar a responder o a reorganizar la información que ya veníamos trabajando. Entonces, nos dice, repasando, aunque no sea siguiendo el orden, repasando, esta expresión donde aparecen las raíces se llama forma factorizada. Es conveniente tener el dominio para convertir de la forma factorizada a la forma canónica y a la forma desarrollada, aunque no lo esté pidiendo en el problema específicamente. Acá nos dice cómo se pasa de la forma factorizada a la forma desarrollada. Bueno, se hace la doble distributiva. Primero se hace t menos 6 por t menos 22. T por t menos 6 por t menos t por 22
más 6 por 22. Y después se multiplica por 5 32avos y se llega a esta expresión. Ahora, esta expresión, que es la forma desarrollada, no es la más apropiada para, a partir de ella, realizar la gráfica. La forma factorizada nos sirve para identificar rápidamente las raíces y para identificar que las ramas van hacia abajo, pero en realidad de las tres expresiones pueden optar por, como ya habíamos visto en el video de función cuadrática, o hacer la gráfica a partir de transformaciones gráficas de una función conocida elemental o a partir de puntos sobresalientes. Y acá es una decisión personal. Con la forma factorizada ya tienen las raíces, 6 y 22, y ya habíamos hallado el vértice. El vértice era 14, 10. Entonces ahí ya marcan los puntos relevantes y algún punto más extra que siempre conviene hallar la imagen del 0, que es donde el dominio, como el dominio va de 0 a 24, la imagen del 0. Entonces hallamos la imagen del 0 y eso sería realizar la gráfica de la función cuadrática a partir de puntos relevantes. Pero también puede hacer la gráfica a partir de la forma canónica. La forma canónica, recordando la expresión que estaba en el repaso que se hizo más arriba, entonces nos quedaría la ley f en t igual el coeficiente principal, la variable independiente menos la abscisa del vértice, que es 14, más la ordenada del vértice, que es 10. Entonces, ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos la gráfica de la función cuadrática? Partimos del elemental, que es la potencia, t a la 2. La corremos 14 unidades, la trasladamos horizontalmente. ¿Hacia dónde? Si le estamos restando la variable independiente, la parábola se corre 14 unidades hacia la derecha. El vértice se traslada 14 unidades hacia la derecha. Como estamos multiplicando por un número negativo, se invierten las ramas que iban hacia arriba en la función potencia igual a x cuadrado, se invierten las ramas hacia abajo por el signo menos. Y por el valor de 5/32avos, que es menor a 1, se produce un aplastamiento vertical de la parábola. Y después, por último, sumamos 10 unidades. ¿Qué hacemos? Elevamos, trasladamos, subimos la gráfica 10 unidades. Por eso el vértice se corrió 14 hacia la derecha y 10 hacia arriba. ¿Qué camino elegir si la forma canónica y a partir de la función elemental de la parábola y igual a x cuadrado o a través de puntos relevantes sobresalientes? Eso es una decisión personal. Acá les dije las dos opciones, ustedes eligen. Lo que sí, ya sea una forma u otra, tienen que, después que lo grafican, juntar y que tenga todo coherencia con lo que venimos analizando. El dominio tiene que quedar de 0 a 24, ¿sí? Las raíces 6 y 22. La temperatura máxima 10, que se da a los 14, ¿sí? Entonces, todo eso, por un camino u otro, tiene que estar claro. Y el punto clave que habíamos dicho, el dominio arranca en 0, la imagen de 0 también es clave. En este caso, menos 20,625 es la temperatura que se registra al comienzo del día. También es conveniente la temperatura en 24, menos 5,625. Lo dejamos con un punto abierto porque habíamos dicho que llegaba, acá vamos a hacer una aclaración, que llegaba hasta 24, pero ahí ya sería incluir en el día siguiente. Entonces, la gráfica es un arco de parábola. Si hasta ahí comprendieron, lo que sigue sería interpretar esa gráfica. ¿A qué hora se alcanzó la temperatura máxima? A las 14 horas. ¿Sí? ¿A qué hora
se alcanzó una temperatura de 8 grados Celsius. Si lo vemos del gráfico y arrancamos de una temperatura de menos 20 grados aproximadamente, llegamos a una temperatura de 0, seguimos y llegamos a una temperatura de 10 y después empieza a bajar la temperatura, pasa por 0 y sigue bajando, evidentemente hay dos momentos del día en que se alcanzó una temperatura de 8 grados Celsius. Eso haciendo un análisis del gráfico, ¿sí? De la curva. Si no, lo que podemos hacer es, marcamos temperatura de 8 grados en el eje de las ordenadas, marcamos 8, trazamos una recta que acá está señalizada con la recta azul, el cruce de esa recta con la gráfica nos da 2 puntos marcados en azul, ¿sí? Esos 2 puntos tienen abscisa y ordenada. La ordenada es 8. Y las abscisas de estos puntos, que serían los que tenemos que hallar, son los dos momentos del día en que se alcanzó una temperatura de 8 grados Celsius. Entonces, primero interpretar del gráfico para que nos ayude hacia la resolución. Tiene que estar en claro que vamos a tener que, en la respuesta, informar dos instantes del día. Un instante que está antes de las 14, ¿por qué antes de las 14? Porque a las 14 se alcanzó la temperatura máxima de 10 grados. Al principio, como iba en aumento la temperatura, tiene que estar un instante antes de las 14 y otro instante después de las 14. Eso cualitativamente tiene que estar claro antes de empezar con los cálculos. Seguimos. Y acá, una vez que hacemos esa reflexión, empezamos a ver qué herramientas tenemos para hacer ese planteo. Sería encontrar las preimágenes de 8, es decir, encontrar los valores del dominio cuya imagen es 8. Entonces planteamos. La expresión de la ley de las imágenes igualada a 8, es decir, nuestra incógnita ahora es el instante t tal es que la imagen es 8. Ahora, teníamos tres formas de dar la ley: la desarrollada, la canónica y la factorizada. Acá están las tres. Factorizada, la primera, desarrollada, la segunda, canónica, la tercera. Piensen por qué conviene la tercera, la forma canónica. Tómense unos minutos, si es necesario, pongan pausa y seguimos. Como nuestra incógnita es el tiempo, el instante en que la temperatura fue de 8 grados Celsius, tenemos que despejar el tiempo. Si usamos la forma factorizada, hay dos términos donde aparece la incógnita nuestra. Acá, en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis. Si usamos la forma desarrollada, hay tres términos en que aparece la incógnita. La incógnita al cuadrado, dos términos, la incógnita al cuadrado y la incógnita a la 1. En cambio, en la forma canónica hay un solo término en que aparece la incógnita, porque está el paréntesis, después elevado al cuadrado, pero un solo término. Por eso, de las tres posibilidades, la única en la que aparece en un solo término es en la canónica, y de ahí es que es conveniente utilizarla para despejar el tiempo. ¿Es obligatorio usar esta? No. ¿Por qué? Porque se puede usar la forma desarrollada a través de la aplicación de la resolvente. ¿Sí? Obviamente que primero tenemos que el 8, para aplicar la resolvente, recordar que tiene que ser una ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces, como acá está igualada a 8, lo primero que tenemos que hacer es el 8 pasarlo restando, de modo que nos quede igual a 0. Y después aplicamos la resolvente. Pero en la canónica ya tenemos un solo término con t, que es la incógnita, conviene usar la forma canónica. Entonces, bueno, obviamente acá los pasos están claros. Primero pasamos el 10, restando
miembro a miembro, nos queda menos 2. Menos 5 32avos, multiplicamos término a término por menos 32 quintos. Una vez que resolvemos la cuenta, nos queda 64 quintos. Aplicamos raíz cuadrada término a término, raíz cuadrada término a término, recordando que cuando aplicamos la raíz cuadrada de una expresión al cuadrado nos queda el valor absoluto de esa expresión. En este caso la expresión es t menos 14, por eso acá queda la expresión valor absoluto de t menos 14. Bueno, raíz cuadrada de 64 quintos. Y cuando resolvemos el valor absoluto, tenemos que plantear dos posibilidades. El valor absoluto de t menos 14 es raíz cuadrada de 64 quintos. Por lo tanto, lo que está dentro del valor absoluto, que es t menos 14, puede ser más raíz cuadrada de 64 quintos o menos raíz cuadrada de 64 quintos. Y ahí seguimos resolviendo las dos posibilidades por separado. Una u la otra. Bueno, trabajamos el menos 14, sumamos miembro a miembro y nos quedan las dos posibilidades. Si nos fijamos, acá salió mal el símbolo, si nos fijamos, en un caso, en un valor de tiempo, es coherente que nos dé mayor que 14 y en el otro menor que 14. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, estos símbolos que salieron acá como arroba serían T1 aproximadamente igual 17,6, T2 aproximadamente igual 10,4. Habíamos dicho que como la temperatura máxima se alcanzó a las 14 horas, había un instante antes de las 14 y uno después que se alcanzaban las 8 grados Celsius. Por eso los dos valores que figuran acá. Luego, seguimos. Nos preguntan, ¿cuál fue la temperatura mínima alcanzada? Bueno, tiene que ver que si las ramas de la parábola van hacia abajo, la temperatura mínima se va a observar en los valores extremos, se va a alcanzar en los valores extremos del dominio. En este caso sería a las 0 horas y que juntamos la información y nos había dado que la temperatura mínima fue de menos 20,625 grados Celsius. Acuérdense que cuando hablamos de máximo o mínimo de una función hablamos de valores de imagen. La otra pregunta nos dice, para ese día, ¿podemos encontrar una función que permita hallar la hora a la que se produjo cada temperatura? Si así fuera, hallar y graficar dicha función, es decir, si fuera posible. Entonces nos dice, la función de dato, que es temperatura en función del tiempo, con dominio de 0,24, nos da la temperatura en cada hora de ese día. La función que nos permitiría hallar la hora a la que se produjo cada temperatura sería la función inversa de la dada. Reflexionando, ¿en qué caso podíamos hallar la función inversa? Para hallar una función inversa necesitamos que la función de partida sea biyectiva. Para que una función sea biyectiva tenía que ser simultáneamente inyectiva y suryectiva. ¿Cuándo una función es suryectiva? Si y solo si el codominio coincide con el conjunto imagen. En nuestro caso, si tomamos el codominio coincidente con el intervalo cerrado en menos 20,625 a 10, ya tendríamos resuelto que la función es suryectiva. ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando, si y solo si, para todo par x1 o x2 pertenecientes al dominio con x1 distinto a x2, sus imágenes eran distintas. En este caso, claramente no es inyectiva. De hecho, acabamos de encontrar dos instantes del día en que alcanzan los 8 grados, es decir, que no es inyectiva. Y justamente el criterio gráfico es utilizar la prueba de la recta horizontal. Una función es inyectiva si y solo si toda recta horizontal paralela al eje X, o en este caso al eje T, corta su gráfica como máximo en un punto. Y vimos que en nuestro caso lo corta en dos.
¿sí? Estas rectas que están acá azules, acuérdense en que no las graficamos, sino que imaginamos que deslizamos un lápiz paralelo al eje de las abscisas, los deslizamos. Ese lápiz se comportaría como las rectas azules que están acá. Entonces, si cruza en más de un punto al menos una recta, deja de ser inyectiva. Entonces, en nuestro caso, esta función no es inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva. Si no es biyectiva, no admite inversa. Es decir, no podemos dar una función que informe a qué hora se produjo cada temperatura durante todo el día. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo digo, ¿a qué hora se alcanzaron los 8 grados? ¿A qué hora? Y no puedo decir porque hay dos instantes. Bueno, ahora, para esa misma situación, ¿podemos hallar una función que permita determinar a qué hora antes de las 14 se produjo cada temperatura? Y si así fuera posible, hallar y graficar dicha función. En ese caso, tendríamos que analizar si es o no función inversa en ese intervalo de 0 a 14. De 0 a 14, sí esa función es biyectiva y sí admite inversa. Es decir, para ese intervalo de 0 a 14 vamos a poder encontrar la hora a la que se produce una determinada temperatura. Entonces, restringimos el dominio de 0 a 14. La ley va a ser la misma, ¿sí? No modificamos la ley. La función va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar la función? A pesar de tener la misma ley, retomamos de las primeras clases. Cuando definimos una función necesitamos tres elementos: dominio, ley y codominio. El codominio lo hacemos coincidir con el conjunto imagen de modo a asegurarnos que sea subyectivo. El dominio lo restringimos de 0 a 14 para asegurarnos que sea inyectiva. La ley no la podemos cambiar porque es la misma situación, dejamos la misma ley. Le llamamos una función diferente. Si antes la llamamos f, a esta la llamamos con otra letra. Por ejemplo, g, la temperatura en función del tiempo de 0 a 14. La misma ley, pero es otra función. Es otra función y es otra gráfica, ¿sí? El dominio de 0 a 14. Es biyectiva. Podemos tomar, entonces, al ser biyectiva, admite inversa, y a la inversa la llaman con la letra que quieran. En este caso la tomamos con la letra H. Tomamos con la letra H su inversa, que va a tener justamente intercambiados el conjunto dominio, va a ser ahora el conjunto imagen, y lo que antes era el conjunto imagen pasa a ser el dominio de la inversa. Por eso ahora el dominio de la inversa es el intervalo menos 20,625 hasta 10. Y la imagen de la inversa de 0 a 14. La ley, la función inversa, ¿qué va a hacer? Toma un valor de temperatura y devuelve el tiempo en que se alcanza esa temperatura. No cualquier tiempo, sí, solo sí, la imagen de ese tiempo a partir de la función dada originalmente era la temperatura. Como lo que necesitamos despejar es tiempo, trabajamos la única expresión que tenemos de dato, la función temperatura original. Por eso acá decimos, bueno, el dato que tenemos es la ley original, menos 5,32 avos, t menos 14 al cuadrado más 10 es igual a t. ¿Por qué elegimos la forma canónica en vez de la factorizada o la desarrollada? Por lo mismo que aclaramos antes, porque como lo que necesitamos es despejar t, siempre conviene buscar la expresión donde t esté en un único término. Por eso tomamos la forma canónica. Despejamos y hacemos, si comparan este tratamiento algebraico con el que vimos dos ítems anteriores, van a ver que algebraicamente son las mismas operaciones. Entonces el 10, pasamos restando el 10, en realidad restamos término a término 10, multiplicamos miembro a miembro por menos 32 quinceavos, aplicamos
Raíz cuadrada, miembro a miembro, nos queda valor absoluto de t menos 14, raíz cuadrada de menos 32 quintos de la temperatura más 64, definición de valor absoluto, aplicamos, t menos 14 puede ser la raíz positiva o t menos 14 la raíz negativa. Y por último, el 14 sumamos miembro a miembro y nos quedan las dos expresiones posibles. Hasta acá fueron los trabajos algebraicos. Ahora, ¿con cuál de las dos expresiones nos quedamos? Todo depende en qué dominio y en qué conjunto imagen estamos analizando la función inversa. Si se fijan, la función inversa, ¿qué hacía? Para cada temperatura devuelve un tiempo. Pero ese tiempo, esa imagen tiempo, ¿qué valores toma? Toma de 0 a 14, es decir, valores menores que 14. ¿Con cuál de estas dos expresiones nos quedamos? Con aquella que nos devuelva tiempo menores que 14. Acá tenemos una raíz cuadrada más 14. Como la raíz cuadrada es positiva, si le sumamos 14 es mayor que 14. En cambio, en este caso tenemos la raíz, el opuesto de la raíz cuadrada más 14. Si la raíz cuadrada es positiva, el opuesto es negativo, más 14 es menor que 14. Por lo tanto, nos quedamos con la segunda expresión. A pesar que algebraicamente tiene dos soluciones, en este contexto del problema nos quedamos con la segunda expresión, porque guarda coherencia con la consigna que nos decía, para una, si analizamos y restringimos el estudio, de 0 a 14 horas. ¿Sí? Entonces, una vez que seleccionamos cuál expresión nos quedamos, armamos la ley de la función inversa. La función inversa va a tener como ley h, en función de la temperatura, nos va a dar un tiempo. ¿Cómo lo calculamos ese tiempo? El opuesto es la raíz cuadrada de menos 32 quintos de temperatura más 64 más 14. Esa sería la ley de la función inversa. Eso nos va a poder permitir, dada una temperatura entre menos 20,625 y 10 grados Celsius, nos va a poder permitir, dada una temperatura de ese intervalo, hallar el instante entre 0 y 14 que se alcanzó esa temperatura. Gráficamente lo realizamos en otro sistema cartesiano. ¿Por qué en otro sistema cartesiano? Cuando estamos graficando una función y su inversa, y estamos en algún contexto de biología, física, química, ciencias económicas, sociales o lo que fuera, no podemos superponer las gráficas, porque en este caso las variables tienen representación para alguna magnitud con sus unidades correspondientes. Entonces necesitamos otro sistema. Si se fijan en la anterior, en la original, el eje de las abscisas era tiempo y el de las ordenadas era temperatura. Y acá al revés. Acá la variable independiente ahora temperatura, que va en las abscisas, y la variable dependiente tiempo, que va en las ordenadas. El dominio ahora es de menos 20,625 hasta 10 y el conjunto imagen de 0 a 14. Entonces, bueno, esta sería la gráfica para la función inversa. Recuerden eso, cuando están trabajando dentro de un contexto no pueden superponer las gráficas. Y con esto ya habíamos terminado este primer problema que estaba en el PowerPoint de teoría de funciones cuadráticas, potencias y raíces.